Buenos días, la audiencia presente. Mi nombre es Josefa Méndez y mi compañero Ignacio Poblete, y nosotros les vamos a presentar un trabajo sobre prótesis de cadera. Ven, aquí hay una hoja de ruta en donde se destacan los distintos puntos que vamos a presentar a lo largo de este trabajo. Bueno, respecto a las generalidades, ¿qué es una prótesis y en qué consiste? Una prótesis es un elemento que sustituye una parte del cuerpo que se ha perdido o no puede realizar su función correctamente. La prótesis de cadera o artroplasia de cadera, como es conocida médicamente, consiste en una cirugía ortopédica que pretende reemplazar total o parcialmente la articulación por una prótesis. Significa un avance para las personas ya que significa una mejor calidad de vida para ellos. Hay distintos factores que determinan la funcionalidad de la prótesis de cadera, pero se desarrollará más adelante. Respecto de la articulación de la cadera, también llamada coxofemoral, está constituida por dos huesos, el fémur y el coxal, y está sostenida por distintos ligamentos, como lo son el isquiofemoral, el iliofemoral y el pubofemoral. Los movimientos que realiza esta articulación son la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación medial lateral y la circunducción. Respecto a las relaciones, las más importantes son las anteriores y las posteriores. Las anteriores en un principio son los músculos tensores de la fascia lata, sartorio y el recto femoral, además del triángulo femoral que se formaba por anterior, dado que podemos encontrar vasos importantes como son los femorales y el nervio femoral. Las relaciones posteriores que también son importantes son los músculos cervitrocanterios, ya sea el piriforme, los géminos y los obturadores y el cuadrado femoral, dado que estos serán importantes para el procedimiento. Respecto de la vascularización, esta articulación está vascularizada principalmente por la anastomosis cruciforme formada por la arteria circunfleja femoral lateral y medial, la primera perforante de la arteria femoral profunda, una pequeña anastomosis de la glútea inferior y una rama acetabular proveniente de la arteria obturatriz. Respecto a la inervación, por anterior, esta articulación está inervada principalmente por el nervio femoral y el obturador. Y posterior, está inervado por el isquiático y el cutáneo femoral posterior, y una rama muscular del cuadrado femoral. Bueno, dentro de los factores que determinan la funcionalidad de la prótesis de cadera está la edad del paciente, ya que los reemplazos articulares tienen una vida útil determinada, por lo que este procedimiento al aplicarse a personas menores de 50 años significará que a futuro se deberá someter a revisión la prótesis. En cambio, en pacientes mayores de 65 años se considera que este tipo de intervención es definitiva. El otro factor es el nivel de actividad física esperado por el paciente, ya que influye en la selección del tipo de prótesis y el diseño del implante, para así evitar el desgaste prematuro. También está la existencia de enfermedades previas, ya que es una determinante de la funcionalidad de la prótesis, porque, por ejemplo, en pacientes con osteoporosis debilita los huesos, por ende puede afectar la fijación a la prótesis y por lo que aumenta el riesgo de aflojamiento y fracturas. Bueno, en pacientes que no son candidatos a este tipo de prótesis, son pacientes con anquilosis severa del hueso periarticular ectópico, pacientes con displasia congénita severa de la cadera y pacientes con cabezas femorales de implantación altas luxadas. Para este tipo de procedimientos se utilizan biomateriales que son materiales no biológicos aceptados por el cuerpo, es decir, que son biocompatibles, de utilización con propósitos médicos. Deben tener ciertas características como ser altamente resistente a la corrosión por los fluidos corporales, tener resistencia al desgaste y deben tener propiedades mecánicas para soportar fuerzas y movimientos a los cuales deberán ser sometidos. Dentro de estos podemos encontrar materiales metálicos, cerámicos, polímeros naturales y sintéticos. Bueno, tenemos distintas piezas que forman parte de la prótesis. Por ejemplo, está el vástago, que es un elemento físico que va introducido en el hueso femoral. Este elemento es personalizado, es decir, su tamaño se ve determinado por cada paciente, pero presenta una forma determinada y una superficie rugosa que permite una buena estabilidad. Los principales materiales que se utilizan para crearlo son el cromo cobalto, el titanio y el acero inoxidable. Luego está la cabeza, que es el elemento que va introducido en el vástago femoral. Se usa como unión entre el hueso fémur y la cadera. El material principal para fabricarlo es la cerámica o el metal. El otro componente es el cótilo, que es un elemento que va dentro del acetábulo, que es un sector del hueso coxal, y en este sector queda fijo y es sometido a presión. Puede ser de polietileno o de cerámica. Luego, métodos de fijación de la prótesis de cadera, está la prótesis cementada, que se utiliza un cemento óseo para fijar el vástago femoral y la copa acetabular, proporcionando una unión más estable. Generalmente se utiliza en pacientes que presentan, por ejemplo, osteoporosis, que no pueden fijar naturalmente esta prótesis.
Luego está la prótesis no cementada, que se utilizan componentes prostéticos específicos que favorecen la formación de hueso natural para la adherencia directa a la superficie. Respecto del procedimiento quirúrgico, las intervenciones sobre la cadera pueden tener diferentes tipos de abordajes, pero el posterolateral es el más común para la sustitución total de cadera. El abordaje posterior se realiza con el paciente en posición de cúbito lateral y la pelvis estabilizada en una camilla con cuatro postes acolchados. Se debe colocar también un rollo acolchado debajo del brazo contralateral para evitar la plexopatía braquial. La incisión comienza aproximadamente 5 centímetros distal al trocánter mayor y se continúa a lo largo del borde posterior para luego curvarse hacia la espina ilíaca posterior superior. La disección continúa hasta la identificación del piriforme y los demás pelvitrocanterios. Luego estos músculos se separan del trocánter mayor cerca de su inserción. A continuación se exponen la cabeza y el cuello femoral mediante una capsulotomía entera. La osteotomía del cuello femoral se realiza con una sierra oscilante ortopédica y la altura de la osteotomía se determina utilizando el trocánter menor como referencia. Se debe resecar el labrum y cualquier tejido blando suelto. Comúnmente se utilizan palancas de deslizamiento sin filo para ayudar a elevar el fémur proximal mientras se limpia el tejido blando alrededor de la fosa intertrocantera. Después de la prueba y colocación final del cotilo, se deben reparar la cápsula posterior y los palmitrocanterios con suturas colocadas a través de túneles transóseos. La fascia lata, la banda iliotibial y el glúteo mayor se cierran con suturas seguido del cierre de rutina de los tejidos subcutáneos de la piel. Las ventajas de este abordaje son principalmente tres y son la fácil disección atraumática, dado a un acceso a la cadera más fácil, lo que resulta en una menor pérdida de sangre. La exposición adecuada, ya que se ofrece un abordaje del fémur y del acetábulo que son ideales, y dado estas dos cosas, una rápida rehabilitación del paciente. Los riesgos de la artroplastía de cadera son principalmente tres también. Son lesiones nerviosas, la cual en la incidencia es menor al 3% de las lesiones nerviosas, pero cuando se dan se suelen asociar al nervio isquiático. Traccionar el obturador interno hacia posterior para proteger el nervio es una medida preventiva. Las lesiones vasculares tienen una incidencia del 0,2 al 0,3%, pero puede ser grave ya que se asocia a vasos ilíacos, femorales y isofamas. También existe un alto porcentaje de luxación postoperatoria y se debe a que este abordaje ofrece un menor control lateral de la articulación, por lo que aumenta el riesgo de una luxación. Referencias, muchas gracias por su atención.